La lección de clausura corre a cargo de don Enrique Juncosa Cirer, escritor y comisario de exposiciones. Fue subdirector del IBAM y del Museo Reina Sofía y director del Ice Museum of Modern Art en Dublín, labor por la que recibió la Orden al Mérito Civil. Ha publicado 9 libros de poesía, 2 de relatos y numerosos ensayos. Fue el comisario de la exposición Teoría del Duende, con dibujos, manuscritos y libros de Federico García Lorca, presentados junto a Arte Moderno y Contemporáneo, en Granada, en 2016. Más recientemente colaboró en el catálogo de la exposición Vals en las Ramas, Federico García Lorca y Guillermo Cuitca para el Museo de Arte de Zapopan, en México, y el Centro Federico García Lorca, en Granada, 2025. Ha escrito catálogos de distintas exposiciones comisariadas por él mismo. La conferencia lleva por título Los dibujos de Federico García Lorca. ¿No quieres? Bueno, le he cambiado el título a la ponencia a Dibujos de Poeta, entonces, que es una expresión de Miró, que estaba fascinado por los dibujos de él y escribió sobre los dibujos y los describió así, ¿no? Diciendo que eran los dibujos de un poeta y que eso era lo máximo que se podía decir en favor de esos dibujos, ¿no? Entonces, pasa que Lorca es tan importante como escritor y los dibujos una producción pequeña que yo creo que se ha quedado, aunque son bien conocidos, porque la obra ya hemos visto estos 2 días lo súper examinada que está en todo detalle, que yo creo que se han quedado un poco como una cosa menor, ¿no? O como una cosa más anecdótica. Y es verdad que hay algunos dibujos, hablaremos un poco de las distintas clases que hay, son más que parecen los dibujos de una dedicatoria muy elaborada para un libro, pero hay otros que están hechos los últimos 5 o 6 años más o menos de su vida, que son los dibujos que ya Mario Hernández relacionó con Miró. Y es muy curioso, al pensar otra vez en los dibujos de Lorca, creo que hay una relación muy interesante, aunque sea por casualidad, ¿no? Pero tiene unas imágenes y una manera de trabajar y un enfoque que es parecido, ¿no? Y son los dibujos que a veces tienen cosas como violentas o macabras y como más duras, pero que yo creo que contribuyen muy bien a la idea del poeta, ¿no? Entonces, los dibujos se empezaron a conocer de una manera más masiva en 1986, cuando era el cincuentenario de la muerte de Lorca, y el poeta Mario Hernández, que es un poeta excelente, es el que se hizo cargo de este proyecto, ¿no? Entonces organizó una exposición en la que había 352 dibujos, y ese estudio monumental que hizo Mario Hernández se amplió después, fue reeditado en 1990 con más dibujos, había 383, y es como la obra de referencia del tema, ¿no? Después, en 1990, se hizo una nueva edición del libro, que es más fácil de encontrar todavía, y coincidió con la exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid y la Fundación después Rodríguez Acosta de Granada, ¿no? Antes de llegar a esto, y Hernando lo cuenta en la introducción de su libro, dice que antes había pocos estudios sobre los dibujos, ¿no? Pero hace un listado de estos, incluyen un libro de Gregorio Prieto que se llamó García Lorca as a Painter, que le publicaron en Londres en 1946 y que se publicó 3 años después en español en una edición que tuvo en 1949, que fue otra vez modificada y ampliada en el 55. Y también había otra monografía publicada en Stuttgart, en Alemania, en 1949, que ese mismo año se tradujo y se editó en francés también, ¿no? Y después hubo en las obras completas que preparó Arturo del Hoyo en el 54, hubo una referencia a estos 2 libros, o sea que ya se normalizaba la inclusión de dibujos como parte de la obra de Lorca, y también menciona una tesis
inédita, publicada por la Universidad de Besançon, bueno, publicada, no, hecha en la Universidad de Besançon, de un francés que se llama Patrick Fourneret, que es del 69, y luego hubo en el 77, antes de llegar a la exposición grande de la que hemos hablado, hubo una exposición en la que participó otra vez, o antes por primera vez, Mario Hernández, que se llamó Dibujos Inéditos, Documentos, que se publicó en Granada por el Banco de Granada en el 77, ¿no? Pues gracias a todos estos trabajos y luego yo creo que también con la creación del Centro García Lorca en el 2015, que entiendo, yo he estado un par de veces allí, que se van mostrando dibujos que, como saben ustedes, no se pueden mostrar permanentemente por su fragilidad, pero están allí depositados y es más fácil tener acceso a ellos porque se ven exposiciones. Entonces, a mí me pidieron para hacer una exposición para inaugurar el centro, que luego se retrasó por varios motivos, se complicó mucho el tema, y entonces hice una exposición de los dibujos de Lorca con arte contemporáneo, pidiendo a artistas que hicieran dibujos también, y luego añadimos también una sección de los artistas Picasso, Dalí, Miró de su generación, y había también otras cosas de Guerrero y Mata, de artistas posteriores que tenían que ver con él, ¿no? Entonces, y más recientemente pues, hice otro texto que habéis mencionado, que se llama Vals de las Ramas, en una exposición que hubo en Zapopan y en Granada de la relación en Guillermo Cuitca, que es un pintor argentino muy conocido internacionalmente, que ha hecho decorados de dos de sus obras, ¿no? para el teatro. Entonces, de los dibujos, aparte de esto que digo que eran difíciles de ver, incluso es el caso para los artistas que han destacado más en el dibujo, que hay una serie, el primero yo creo que fue Durero, pero también está Miguel Ángel. Miguel Ángel se considera el autor del primer dibujo autónomo del arte europeo, ¿no? Y luego ha habido otros, Pontormo, por ejemplo, ha destacado más, yo creo, como dibujante que como pintor, y luego hay otros artistas como Goya o Turner o Seurat o Picasso, Matisse, Polo, que han destacado mucho como dibujantes, ¿no? Los dibujos, como digo, porque no pueden estar expuestos a la luz en mucho tiempo, están siempre en los almacenes de los museos, y pasan cosas, por ejemplo, en la Albertina de Viena, que tienen una colección fabulosa de dibujos de Durero. Lo que está expuesto son copias, ¿no? Los dibujos están en el almacén. Y entonces pienso que por eso los dibujos de Lorca han quedado un poco como una cosa algo menor, ¿no? Aunque se ha hablado ya bastante de ellos, ¿no? Esto es una cosa curiosa, he empezado con esta imagen, que me he ido un poco lejos de Soria, ¿no? Pero es una miniatura de Bizat. Bizat es el pintor de miniaturas persas más importante que hay. Y quería empezar con esto porque en otras culturas, que no son la europea, como el dibujo es la forma de arte más importante, ¿no? Y esto pasaba tanto en Turquía como en Irán, como en la India o Pakistán, pero también en la China o en el Japón, ¿no? Bizat es un pintor activo en el siglo XV, el siglo XVI, era persa, pero estuvo trabajando para los sultanes del Imperio Otomano, y su obra se caracteriza un poco, en las miniaturas se apreciaban mucho, sobre todo cuando más pequeñas eran, mejor, ¿no? Pero conseguía este aspecto monumental, los textos del libro se incluían siempre en cosas que parecían continuación de la arquitectura del dibujo, y luego tiene una cosa especial que era esta técnica de vaciar alrededor de donde sucedía la acción. En esto vemos que es una decapitación, y me gustó traer este dibujo porque hay un dibujo de Lorca, que justamente no pude encontrar el dibujo en internet, de dos cabezas decapitadas, una que es él y la otra he preguntado a los especialistas aquí, y hay distintas opiniones, pero no se sabe exactamente quién es, ¿no? Pero era un poco para enseñar la importancia que tenía el dibujo ya en ese momento, ¿no? Del siglo XV, ¿no? Y este es un dibujo de Miguel Ángel,
y que he traído dos. Este es más interesante todavía. Miguel Ángel, sabéis que es conocido como arquitecto, como escultor, como pintor, y con obras como la Capilla Sixtina y tal, pero luego es increíble la maravilla que son sus dibujos y la cantidad de dibujos que hizo, ¿no? Entonces, hay un grupo del cual se hizo una exposición en el Instituto Cortot en Londres hace unos años, que se llama El Sueño. El Sueño es un cuadro alegórico que se ve como una especie de angelito que está tentando a un hombre desnudo, musculoso, y eran dibujos que hizo. Él estaba enamorado de un aristócrata romano y que se llama Tommaso de Cavalieri, y le enviaba estos dibujos, ¿no? Y son dibujos que no eran preparatorios para pinturas, como era lo que era normal en el arte europeo, sino que eran dibujos en sí mismos, ¿no? Entonces hay un grupo grande de estos dibujos que le fue enviando. Algunos tienen sujetos que son mitológicos, temas mitológicos, otros son como alegóricos y otros no saben muy bien lo que son, ¿no? Y hay escenas como inventadas de arqueros desnudos y tal, pero la mayoría tiene que ver con la musculatura masculina, ¿no? Y incluso hay gente que ha visto eso en la Capilla Sixtina, ¿no? Pero vamos, la exposición esta de Londres fue en el 2010, ¿no? Y luego los últimos años ha habido como un resurgir muy grande del dibujo. Hay artistas, otra vez, como los que he citado antes, que son pintores que también dibujan, pero hay un grupo de artistas muy grande que solo trabajan sobre papel, que no trabajan en pintura, y era en un momento que empezaron a hacer eso, la pintura de gran tamaño, un poco la que continuaba del expresionismo abstracto y luego los nuevos expresionismos en los años 80, pues parecía que era una pintura retórica y falsa, y la gente se empezó a trabajar sobre papel, ¿no? Y yo solo pongo dos ejemplos. Este es un artista sueco que trabaja solamente en papel. Su mujer es Mama Andersson, es la pintora que se ha hecho mucho más famosa que él todavía, y él empezó a trabajar con papel, curiosamente porque tenía una alergia a la pintura, pero ha hecho toda su producción es dibujo o collage, ¿no? Y este otro es un pintor americano, que es más mayor, un pintor muy conocido, que se llama Terry Winters y que trabaja mucho en dibujos y grabados, pero eran artistas que estaban en la exposición de Teoría del Duende, para que veáis un poco el aspecto que tenía, pero eran artistas todos muy, muy diferentes, ¿no? Y este es un cuadro de Miró, que no es un cuadro muy conocido, pero tiene este esquematismo y la base de la línea que veremos en los dibujos finales de Lorca, y lo ponía aquí para recordar un poco de dónde venía, ¿no? Y aquí ya tengo los dibujos de Lorca, están un poco mezclados, porque soy un poco desastre bajándolos de internet, pero podemos ir para adelante y para atrás, ¿no? Entonces, el primer grupo de dibujos de Lorca es de 1923, son unos dibujos muy pequeños, tienen como de 10 a 5 centímetros, de esto no encontré ninguno en internet para bajarlos, son casi todos de una colección de un señor que se llama José Ángel de la Presa en Granada, y son caricaturas, tienen entre 5 y 10 centímetros, son muy pequeñitas, y de personajes como humorísticos, parecen un poco dibujos de cómics, y ya los títulos que tienen, hay uno que se llama El Cherelo, El Peltido, El Remonente, La Pelandrusca, Bailaora con vello y bigote, ya un poco dan la descripción. Otro se llama Hombre Monstruoso, personaje con barba y falda, y están hechos a lápiz y son como unas caricaturas yo creo que allí es cuando empieza García Lorca a pintar, ¿no? Y del 23 al 25 hay otro grupo de dibujos que casi todos son interiores de arquitecturas o jardines, y son los dibujos que parecen hechos por un niño muy joven, ¿no? O sea, son con lápices de colores, y son unos dibujos, creo que a lo mejor hay alguno en las imágenes, ¿no?
Pero vamos, después de esto, empezó en el 25 ya hay una serie de dibujos más sofisticados de temáticas que aparecerán durante todo el tiempo, que incluyen dibujos de payasos, por ejemplo, pero también hay dibujos de chicas y damas, de marineros, de gitanos, de arlequines, y son un poco unos dibujos que yo creo que están relacionados con la parte popular del Lorca, ¿no? O sea, es que más con el Lorca del romancero gitano o del poema del Cantejondo, ¿no? Pero vamos, es un poco los temas que hay, ¿no? Pero vamos, en el 25 es un momento muy intenso de su amistad con Salvador Dalí, y yo veo que allí también pues, hay como un contacto con las vanguardias, ¿no? Hasta el punto que en el año 27 Lorca expuso una exposición individual con sus dibujos en las Galerías Dalmau de Barcelona, que era entonces la galería más avanzada de la ciudad, y en un lugar donde había exposiciones de los cubistas, pero habían expuesto Picabia, que estuvo allí refugiado en Barcelona durante la Primera Guerra Mundial, como también estuvieron Robert y Sonia Delaunay, y también estuvo Marcel Duchamp, o sea que hubo mucha actividad por allí, y todos se expusieron en las Galerías Dalmau, ¿no? Donde había expuesto también Miró, tuvo su primera exposición allí, y Dalí, ¿no? Y cuando expuso Lorca, la invitación a esta exposición, estaban la serie, un montón de nombres de personalidades catalanas o que vivían en Barcelona, que invitaban a la exposición de Lorca, que le arropaban a él. Entre estos estaban Sebastián Gas, que era un animador cultural y crítico y muy amigo de Miró, o Barradas, ¿no? que vivía allí también. Pero vamos, luego, en esa época, Mario Hernández cuenta que Lorca ya que tenía la idea de publicar los dibujos en un libro, o sea que él le daba una consideración importante, ¿no? Él luego expuso una segunda vez en el año 32, pero era ya una exposición colectiva que había 4 artistas en el Ateneo Popular de Huelva, ¿no? Y, en fin, pero vamos, la cosa curiosa es cómo va pasando de estos dibujos como este o este payaso o esta mujer, con que son unos dibujos muy extraños, ¿no? Este tiene un poco que ver con Bizat también, yo creo, ¿no? O hay este otro dibujo que es de la Fundación Camilo José Cera, creo, ¿no? Que hay un hombre barbudo con un marinero que tiene, parece un tema homoerótico también, ¿no? Y estos son los dibujos más extraños. Ves que está alternando un estilo con otro. Se está buscando si tenía el de la cabeza al final o no. Pero en fin, vamos, cuando Mario Hernández comenta, porque no se conservan todos los dibujos que se expusieron en Dalmau, pero sí sabemos los títulos, ¿no? Porque estaban en la invitación. Entonces Mario Hernández dice que solo de ver los títulos de la exposición, y le cito a él, dice: nos encontramos con Geometrismo cubista, Mundo circense de Picasso y Ramón Gómez de la Serna, Andalucismo legendario, Abstracción estilizadora, Desdoblamiento en la representación de personajes del sueño y la vigilia, de vida y muerte, de lo material o de su sombra o reflejo espiritual. Es una manera de enumerar los temas que yo creo que subraya la seriedad que tenían, ¿no? Que no es una cosa anecdótica, que no es un divertimento solamente, ¿no? Pero vamos, entre los temas, porque Hernández los divide un poco en sus temas, hay estos cuadros de muchachas, bailarinas y damas españolas, a veces en balcones o con estas mantillas, y también imaginería religiosa, caricaturas que ya hemos visto. Luego también hay otro grupo que son figurines y decorados para el teatro, ¿no? Que es una cosa que también hizo Miró, por ejemplo.
Y luego los jardines y paisajes interiores, naturalezas muertas, gitanos, toreros y marineros, autorretratos y retratos, una serie con animales fabulosos, caligramas, además de dibujos en los que no se repite un tema o que casi podemos describir como abstracto, ¿no? Los dibujos, como se puede ver con las imágenes que estamos mostrando, no son muy complejos técnicamente, ¿no? Casi todos son en formatos muy pequeños y están hechos con papel de dibujo, pero no siempre. A veces son hojas rayadas de cuadernos o también sobre cartulinas. Y los materiales que utiliza, además del lápiz, es la tinta, la acuarela, los lápices de colores, incluidos esos lápices que son azul y rojo en un lado y el otro. Y en algunas ocasiones, además, hay gouache y pastel, ¿no? En algunas veces también recorta y pega, utiliza el collage o hace agujeros con alfiler en la superficie, pero son pocas veces, ¿no? O sea, alguna vez hay alguna cosa así. Y muchos de los dibujos también son dedicatorias en libros o cartas, y yo creo que eso también ha contribuido un poco a pensar menos de los dibujos, ¿no? Porque parecían que eran hechos en un momento en una dedicatoria, ¿no? Pero vamos, ahí sabemos también, pero son conocidas las conferencias de Lorca, que él escribió además sobre varios de los artistas modernos de su época, ¿no? Incluido Picasso, Juan Gris, tiene un ensayo conocido sobre María Blanchard, Miró también, como ya hemos dicho, y en esto hay una conferencia conocida que se llama Sketch de la Nueva Pintura del año 28 y una elegía a María Blanchard que escribió sobre ella, ¿no? Entonces, yo pienso que el tema de las bailarinas españolas, que es un tema que parece puramente lorquiano, pero puede relacionarse con la serie que hizo Picabia, que expuso en Barcelona también, y era un tema que también trabajó Miró. Curiosamente, lo que las bailarinas de Miró son muy extrañas y muy diferentes unas de otras. La primera es un cuadro figurativo que es muy conocido, que es una señora con la peineta, que es de la colección de Picasso, que lo compró en su momento y está todavía en el Museo Picasso de París. Y luego tiene cuadros como, por ejemplo, un cuadro que está en Reina Sofía, que es un corcho con una pluma clavada en el corcho, ¿no? Y es solamente eso el cuadro, pero es un tema recurrente después, ¿no? Y sobre todo a partir de los años 50, 60, Miró pintó con mucho predominio del negro, y casi todo lo que pinta son mujeres, pájaros y astros, ¿no? Y alguna vez estas mujeres se describen como bailarinas, ¿no? Otra cosa que podría venir de Picabia en la obra de Lorca es la superimposición de imágenes, como pasaba, por ejemplo, en este, que se ve que la cabeza es como doble, o este de aquí, también, se vemos la cabeza desde dos puntos de vista, ¿no? También una cosa como cubistas, ¿no? Y en cualquier caso, lo de Miró, que digo, tiene más relación con este tipo de dibujos, ¿no? Pero hay unos que este mismo, ¿no? Es que no se parecen exactamente, pero son dibujos que están hechos con una línea como rápida y vibrátil, y que se parece reflejar como una cosa el instinto o el acto de pensar en ese momento, ¿no? Miró, como saben ustedes, que está considerado siempre un artista surrealista, aunque nunca se unió formalmente al grupo. Él decía que no era un artista abstracto, que la abstracción le parecía una cosa decorativa, aunque a veces su obra lo parece, y tenía maneras extrañas de trabajar, ¿no? En los años 20 y 30, cuando hizo su obra más importante, hay un momento, él era una persona muy depresiva, que tuvo muchas crisis constantes, y no tenía nada de dinero. Se sentaba en la pared, mirando la pared en la cama, y sin comer durante varios días, ¿no? Y se quedaba quieto allí hasta que empezaba a ver
alucinar por el hambre y la inmovilidad y la técnica como de respiración, que seguramente es parecido a lo que hacen los budistas, y veía como de las grietas empezaban a salir imágenes de insectos y de cosas que se movían, ¿no? Y eso me recuerda a los dibujos de Lorca también, de una manera extraña. Yo no he visto que Lorca nunca hablara de algo así, de naturaleza mística, pero la idea del duende misma, que es una cosa que hablaré más adelante, es una idea que habla de algo que es inexplicable, ¿no? O sea, que tiene un poco de ver con estas cosas místicas, dijéramos, ¿no? Lo que dijo Miró de Lorca era esto que decía antes: los dibujos de Lorca me parecen la obra de un poeta que es el mejor elogio que puedo hacer a toda expresión plástica, ¿no? Ambos artistas también yo creo que están un poco, parece, poseídos por las fuerzas telúricas y tienen algunos temas que coinciden de casualidad. Hay un dibujo de Lorca que se llama Paseo de avispa por mi cuarto, escrito así, que se ve a él, un personaje, y hay como una trayectoria negra alrededor, que es la trayectoria de la avispa por su cuarto, ¿no? Y Miró tiene muchos dibujos también y cuadros de insectos, ¿no? Y luego también hizo una serie muy conocida suya del año 27 que se llama El caballo del circo, y son unos cuadros muy, muy abstractos que tienen un fondo monocromo sin perspectiva, y a lo mejor hay como una línea, y esa línea era las huellas del caballo corriendo por la pista del circo. O sea, Miró hizo estos cuadros relacionados con el circo, pero que gustaba mucho a los artistas modernos de la época. A él no le gustaban especialmente, pero le interesaba esto que digo, ¿no? Y se ha hablado aquí un poco de la relación también de Lorca con el surrealismo, que vuelve a ser un poco semejante, ¿no? Él fue muy amigo de Dalí, que sí que es un artista que se describía a sí mismo como surrealista, pero él, aunque tiene cosas, yo lo veo sobre todo en Poeta en Nueva York, que parecen imágenes que salen casi de una manera como natural o instintiva, pero él hablaba de que lo corregía todo, ¿no? Y Miró era un poco igual, parecía que su obra era improvisada hasta que se publicaron sus dibujos, que normalmente son dibujos muy pequeñitos como los de Lorca, y están las maquetas de los cuadros que hacía después, que eran cuadros que se veía una raya y 2 puntos, y eso estaba totalmente estudiado en un boceto antes, ¿no? Pero vamos, lo que Breton dijo en el Manifiesto Surrealista del año 24, que es un poco esta época de la que estamos hablando, él decía que el arte de hoy, refiriéndose a su momento, era un arte que ya no era suficiente la representación de la realidad exterior, lo que uno veía, que tenía que ser un arte que incorporaba a esa visión de la realidad interior del artista, ¿no? Sería el poeta o el pintor, ¿no? Un poco de agua. Digamos que Breton estaba muy interesado en Jung, en el psicoanálisis, y eran temas que estaban muy que son muy de ese momento, ¿no? Pero yo de Lorca, yo creo que es muy impresionante la manera en que, trabajando desde la tradición, es una persona que está totalmente al tanto de las ideas nuevas que vienen de París, ¿no? Entonces, ya he dicho un poco que hay estos dibujos que parecen más relacionados con algo popular, pero luego hay otras cosas más curiosas. Hay un tema que aparece mucho, que es que es un cuadro que se ha titulado San Sebastián, un dibujo, perdón, que es como alrededor de un ojo con una ceja hay estos puntos con estas flechas, ¿no? Entonces ha hecho como una abstracción de San Sebastián, que es un icono de
del mundo gay, ¿no? que yo no, supongo que ya lo era en este momento, pero luego ha sido, por ejemplo, en las fotos que se hizo Yukio Mishima, que estaba desnudo, que era un autor japonés, que era culturista y que luego se suicidó con un grupo de seguidores, que era una especie como de lo que llaman como una secta ahora, ¿no? Pero vamos, que es un tema que aparece bastante en García Lorca en los dibujos, y algunos son más representacionales que este, ¿no? Entonces, hay este tema del duende que quería explicar ahora un poco, es lo que me parece que es más parecido a un poco a esta idea de la realidad absoluta que buscaba Miró y que había descrito Breton. Y él dio una conferencia en Buenos Aires en el año 33, que se llama Juego y Teoría del Duende, y habla de musa, ángel y duende como tres aspectos de la creación y que corresponden en su poética a la inspiración, la imaginación y la evasión. La evasión es un tema importantísimo para Miró, también tiene un montón de cuadros que se llaman La escalera de la evasión. La escalera es un símbolo místico muy claro, y él hablaba un poco de esta manera de escapar hacia adentro, ¿no? Y me parece interesante que aparezca la idea de la evasión aquí, ¿no? García Posada explica esta idea de la siguiente forma, dice: el ángel, la imaginación, y la musa, la inteligencia, son exteriores al fenómeno poético profundo, ese fenómeno que nos pone en contacto con los centros últimos de la vida, mientras que el duende tiene que ver con una conciencia trágica de vivir. El duende es el dolor mismo, la conciencia hiriente y no resignada del mal o de la dicha. Y yo creo que por aquí es cuando Lorca supera o abandona o ignora las poéticas realistas, ¿no? Y el arte, la poesía, se entiende como una revelación de esta realidad más profunda, de causas esenciales. Y Lorca hace suyo un concepto de interpretación de lo real frente a cualquier otra orientación cortical o descriptiva, ¿no? Hay una frase que he encontrado también de Lorca que dice, hablando del arte moderno, y dice: en general, pintores y poetas, después de la brisa pura del cubismo, vuelven los ojos al puro instinto, a la creación virginal incontrolada, a la fuente fresquísima de la emoción directa, descansando bajo la fuerza irrefrenable de sus propias almas descubiertas, ¿no? Entonces, esto yo creo que el dibujo es una manera de descubrir su propia alma, ¿no? Igual que la escritura de los poemas, ¿no? Lorca también da ejemplos de poetas con duende. Él habla de Jorge Manrique y de San Juan de la Cruz, que curiosamente es otro artista, pero un artista, poeta, que le interesa lo espiritual como a Miró, ¿no? Perdón un momento, es que estoy yendo al revés. Bueno, él estaba hablando de la idea del duende, pero en el caso de Lorca él manifiesta que hay una conciencia poética que ordena y estructura, en último término, estos impulsos provocados por la inspiración, la inteligencia y el duende, ¿no? Y es una actitud que volvemos a encontrar en los artistas contemporáneos, que no rechazan la mente analítica de un artista como Marcel Duchamp, pero que saben que todo lo que es reducible a explicaciones es en el fondo limitado y castrante, porque no permite ni la poetización ni el deseo, ¿no? El concepto de evasión también es un tema sobre el que había hablado Miró, pero yo creo que es más... Había hablado Dalí, pero encuentro que es más mironiano, ¿no? Recordemos el grupo de las constelaciones de Miró, que es
yo creo que es la obra más importante que hizo, son 23 gouaches pequeños que empezó en el año 40 en Varengeville-sur-le-Mar, en Normandía, y luego acabó en Mallorca. Entre medio estuvo la invasión de París por los alemanes y él escapó con su mujer y con su hija y llevando las constelaciones en la mano, ¿no? Pero son unos cuadros muy densos como de visiones interiores que yo he visto relacionadas, creo, con el misticismo sufí, ¿no? Porque para los sufís tenían un sistema para llegar al éxtasis espiritual en el que se concentraban en estos colores que a veces vemos cuando se cierran los ojos, que se llaman fotismos, y si uno, por lo visto, parece, vamos, yo no lo he hecho, que es posible controlar los colores, y hay unos que son más difíciles que otros, y con las técnicas estas de respiración y danzas de repetición de los derviches y tal, lograban que todos fueran, pues no sé, el que era el más fácil, pongamos que fuera el naranja, luego lo hacían en azul, luego lo hacían en verde, hasta que llegaba una cosa que se llamaba la luz negra, que era un momento que contactaban con la luz y era una luz como la divinidad, directamente eso. Y es una cosa que se refiere, que aparece también en las otras tradiciones místicas herméticas, tanto como el caso del catolicismo o del cristianismo y también en el judaísmo, ¿no? Pero todos hablan como de estos estados para llegar a una supraconsciencia, que es esta proximidad a la luz, ¿no? Bueno, pues quería hablar hay un cuadro muy curioso, un dibujo, perdón, que se ha llamado muchas veces el joven con pirámides, pero no es el título verdadero, pero no recuerdo cuál es el título ahora, que es este cuadro. Es un cuadro que está en la colección de Frédéric Amat, un artista de Barcelona que ha hecho varias escenografías de Lorca, ¿no? Y ves que es un cuadro muy extraño en el que ves a este hombre que parece que está atado a unos cables, parece una escena de ciencia ficción, y vemos todos estos otros personajes que están puestos en estas pirámides y al lado de él detrás hay como un rectángulo que parece como una piscina, pero también parecería como una tumba abierta, y son imágenes que son herméticas completamente. Yo no sé si tenían algunos significados para él, pero que no están explicitados, ¿no? Pero este me parece un dibujo, perdón, que tendría relación con los poemas de poeta en Nueva York. Este es un cuadro muy conocido de él también, se llama Domador, con animal fabuloso. El domador, este señor vestido con este estampado rojo. Vemos otro domador que viene corriendo con una cabeza decapitada. Y el animal fabuloso, esta figura azul que está en el fondo, que está como con las patas levantadas, que no se ve muy bien, pues es un animal inventado, ¿no? Y luego tiene del final de esta época, de los últimos dibujos suyos, hay un grupo que están, es que estoy yendo al revés, dedicados a una santa medieval. No lo veo. Es este, ¿no? Hay varios. Es una santa del siglo, que vivió en el siglo VI, es una reina de los francos, y es una mujer que se hizo santa en el siglo IX y fue hecha santa no por el Papa, sino por voluntad popular. La gente lo reclamó, y era una señora que era muy pía y tal, y en un momento dado, aunque estaba casada con el rey, fundó una abadía, en la abadía fundó un hospital, y
el rey aún quería tener relaciones con ella, pero ella se escapó, se fue a un campo de avena, entonces hizo crecer la avena, es un milagro que se le atribuye, y el rey no la encontró, entonces al final la dejó ir y acabó como abadesa. Ahí se llama Santa Radagunga, no me acuerdo nunca. Rodedunga, ¿no? Rodedunga, bueno, pero vamos, es una mujer del siglo VI. No sé muy bien por qué le interesaba a Lorca, y hay varios que se llaman La muerte de Santa Rodedunda, y se ve, está en una especie de mesa o de cama, está vomitando, y también por otros no tiene color, hay otros que tienen color, y también está como sangrando por su sexo, ¿no? Es una imagen muy, muy extraña, ¿no? Y esta es otra obra que se llama Bosque Sexual, que es una imagen también extraña de unas formas, así que veis como un poco ondulantes, que no sé muy bien, parecen a lo mejor heridas, ¿no? Yo creo. Pero lo digo porque hay otros dibujos como el que está en el cartel del Congreso que tienen manos cortadas o cabezas cortadas, o estas cosas que digo que tienen cierta idea de violencia, ¿no? Vamos, García Posada, que lo voy a citar otra vez, escribió de Lorca diciendo: en casi toda su poesía, en su mejor poesía, hay un clima sonambular de realidad, de sueño, que la baña y la recubre y llena de una misteriosa fascinación. El poeta que alumbra el mito de la luna que se lleva al niño está habitado por fuerzas irracionales, oscuras, que le llevan a la cristalización de fórmulas imaginativas absolutamente insólitas en la poesía contemporánea y que obliga a pensar en los grandes plásticos del siglo. Y él habla aquí de Picasso, de Chagall, otra vez de Miró, ¿no? Y habla de estas, que yo creo que también se puede aplicar a estas imágenes misteriosas e inquietantes que a veces coinciden con cosas que son más luminosas o felices, ¿no? Pero vamos, yo creo que esto lo vuelvo a decir, que estas imágenes del final son, yo creo que tienen una relación con la emoción que tienen los poemas, ¿no? Y el dibujo de la realidad no es una realidad objetual como estamos viendo, y tiene esta cosa como de exploración del subconsciente y de liberación de una expresión que no esté controlada por la razón, ¿no? Y en fin, yo creo que esto es todo más o menos. Pero vamos, quiero decir que otra cosa, que en esta generación de Lorca hay más artistas que también dibujaron, ¿no? Es una cosa que estaba bastante relacionada, los poemas y los dibujos, y hay, pues, desde Baudelaire hasta Cocteau o Artaud, o sea, hay un montón o Arp, incluso Claes, Vitters, que eran tanto artistas como poetas, que... Mira, por fin este es el cuadro de la cabeza, el dibujo, perdón, de la cabeza decapitada de Lorca con este otro señor. ¿Crees que es Neruda? Sí. Pero me has dicho que están hechos en el momento que él estuvo en Latinoamérica, ¿no? Pero es una imagen bastante curiosa, ¿no? El decapitado con Neruda. Esta es otra serie de autorretratos también con el animal fabuloso, y la cabeza del autorretrato es simplemente como un globo vacío a veces, ¿no?
que es este, ¿no? En fin, este lo hemos visto, sí, y este también. Pero vamos, yo pienso que los dibujos siguen teniendo esta cosa como misteriosa y que son un complemento muy interesante con la poesía, sobre todo la poesía más vanguardista del poeta en Nueva York. Y gracias por su atención, ¿no?